Buenas, aquí nos estamos reuniendo para discutir el texto de Saúl Kripke, El nombrar y la necesidad. Hemos dividido este trabajo en tres partes. Primero expondremos lo que es el marco teórico del nombrar, luego el marco teórico de la necesidad y por último haremos unas pequeñas discusiones de lo expuesto en la primera parte de este texto de Saúl Kripke. Los unicornios son personajes imaginarios que se parecen a los caballos, pero con un cuerpo recto y largo saliendo de sus cráneos. Los fósiles hallados hasta el momento no han registrado la existencia de los unicornios como una especie extinta, de aquí que se deduzca su no existencia. El problema radica en que no podemos aceptar que los unicornios no existen sobre la base de que no hay pruebas que muestren lo contrario. Esta sería una forma de falacia ad ignorantium, pero lo más importante es que no podremos nunca determinar si tal o cual ser es un unicornio, considerando todas sus características. Según Kripke, no podemos decir bajo qué circunstancias habría habido unicornios. Con esto quiere decir simplemente que mientras unicornio, el nombre, designa rígidamente a su objeto referido, a través de conexiones causales surgidas de un bautismo inicial, la descripción definida x tal que x tiene las propiedades que comúnmente atribuimos a los unicornios, no designa con igual fuerza a un solo y único objeto, y si lo designa más es por casualidad que por necesidad. Aclaremos esto. Explicaremos primero lo que son las descripciones definidas. Tomaremos el término nombre como queriendo decir nombre propio. Ejemplo, Pedro, Perú, Paracas, Pisco, etc. Otro tipo de término como descripción definida será muy diferente a lo que es un nombre. El supuesto único referente de la descripción definida, aunque coincida con el supuesto único referente del nombre, no establece una sinonimia entre nombre y descripción definida. La referencia de la descripción definida es el único objeto que satisface las condiciones de dicha descripción definida. No tomaremos en cuenta si la intención del hablante fue referirse por encima de su descripción definida a tal o cual objeto. La referencia en este sentido es estricta. Tomaremos ahora la doctrina de John Stuart Mill expuesta en A System of Logic. Los nombres tienen denotación pero no connotación. Ellos señalan su objeto pero a causa de alguna relación entre su significado y el estado real de cosas. El ejemplo que pone Kripke del mismo Mill es Dartmouth. Es el nombre de una ciudad situada en la desembocadura del río Dart. Sin embargo, aunque cambiase el curso del río, podríamos seguir llamando Dartmouth a la ciudad. Para algunas personas Dartmouth puede connotar cierta ubicación de una ciudad con respecto a otra. Quiero decir, con respecto a este río. Sin embargo, en este caso ya no habría un sentido, pues el nombre no tiene un significado asociado. Él solo sirve para referir. Como otros ejemplos podemos aceptar otros ejemplos alternativos a Dartmouth pueden ser Sacro Imperio Romano, Naciones Unidas, Dios. Como tercer subítem diremos algo sobre la doctrina de Frege y Russell. Ellos fueron en contra de la propuesta de Mill. Un nombre propio adecuadamente usado no es más que una descripción definida disfrazada. De acuerdo a Frege, dicha descripción definida le brinda su sentido al nombre. Esta postura ha permanecido como irrebatible, pero los nombres no parecen ser descripciones definidas. Si aceptamos esto, tomemos a Joe Doakes como la abreviatura de el hombre que corrompió a Hadleyburg. El problema es que si cualquier persona que ha corrompido a Hadleyburg es el único referente del nombre Joe Doakes, ¿cómo explicamos que no haya contenido descriptivo en el nombre y además, ¿cómo puede la gente ser capaz de usar nombres para referirse a cosas? Podemos hacerlo por ostensión, según la doctrina de Russell del conocimiento directo. La referencia de los nombres parece estar determinada por el conocimiento que tengamos de los objetos a los cuales nos referimos.
Si digo Charles Dickens y uso este nombre para referirme a ese escritor de cuentos para niños que nació en tal ciudad y que vivió por tales y cuales años, entonces esa descripción que intenta identificar únicamente a Dickens está basada en mi conocimiento de las propiedades de Charles Dickens. Otro ejemplo a favor de esta tesis lo constituye el hecho de que a veces podemos descubrir que dos nombres tienen el mismo referente y expresar esto mediante un enunciado de identidad. Pero la identidad que arrojamos no solo dice que un objeto es igual a sí mismo. Esto es algo que descubrimos. El ejemplo lo puso Frege con éspero y fósforo. Por ello, podemos reemplazar los nombres por sus descripciones asociadas. Y así la identidad, en vez de ser un conocimiento a priori, muestra su contenido real, ¿no? La estrella de la tarde es la estrella de la mañana. Otro ejemplo es la cuestión de si un nombre tiene alguna referencia cuando preguntamos sobre su existencia. ¿Qué pasa cuando preguntamos si Hitler existió alguna vez? No preguntamos si este hombre existió. Eso lo sabemos por conocimiento directo. Preguntamos si alguna cosa responde a las propiedades que asociamos al nombre Hitler. Sin embargo, Kripke es enfático y piensa que la tesis de Frege y Russell es falsa. En este cuarto y último subítem tocaremos sobre la doctrina de los cúmulos. Otras propuestas alternativas a la de Frege y Russell son las que toman la noción del concepto cúmulo. Veamos el problema del sentido que Frege ya mencionó. Por ejemplo, Aristóteles puede tener el sentido de el maestro de Alejandro o el discípulo de Platón, pero estas propiedades no dejan de ser contingentes, pueden no ocurrir en otros mundos posibles. La oración que dice que Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno sería una tautología si Aristóteles significara el maestro de Alejandro Magno, pero no lo es, pues esa propiedad podríamos descubrirla como falsa. Por ello, la propiedad señalada en una descripción no puede formar parte del sentido del nombre. Podemos salir de esto diciendo que lo que asociamos al nombre es una familia de descripciones. El referente de un nombre se determina mediante un cúmulo o familia de descripciones. Según esto, el cúmulo de descripciones proporciona de hecho el significado del nombre. Y si no proporciona el significado, al menos determinan su referencia. Es la familia de descripciones lo que se usa para determinar a quién se refiere una persona cuando usa un nombre en particular. La exactitud de la referencia de la familia de descripciones es estricta. Los resultados serán distintos si usamos esta teoría como una del significado o como una de la referencia de los nombres propios. Con esto acabamos lo que es el marco teórico del nombrar. Y hemos tocado pues temas de la referencia o el significado, como hemos visto. En esta segunda parte haremos trabajaremos el tema del marco teórico de la necesidad. Varios conceptos están vinculados: a priori, analítico, necesario e incluso cierto. Algunos sostienen que son sinónimos, pero Kripke hará algunas diferencias. Tocaremos la noción de a priori. Según él, la noción de a prioridad es un concepto de epistemología. De acuerdo a Kant, las verdades a priori son aquellas que pueden conocerse independientemente de cualquier experiencia. Pero el concepto de posibilidad presente en esta formulación indica que alguien podría conocer algo a priori o sobre la base de pruebas a priori. Sin embargo, puede conocerse a priori no quiere decir tiene que conocerse a priori. Esto significa que algo perteneciente al mundo de lo a priori también podría llegar a conocerse empíricamente. Por ejemplo, cojamos una calculadora, ¿no? Y comparemos esta operación con el hecho de que nosotros podemos hacer ese cálculo, que la calculadora nos facilita. ¿Qué ha pasado acá, no? ¿La calculadora acaso nos ha mostrado un conocimiento a priori? ¿O nuestro conocimiento más bien no ha dependido de leyes acerca de cómo construir la calculadora? ¿Y esto más bien sería contingente?